en virtud de las actividades que inician, sobre todo de las fiestas de Pascua y casi pues en la mayoría de sectores queman al famoso chamuco, ¿ah? Y no digamos, acá en Antigua es una situación bastante tradicional que hasta en la mera entrada genera un uso diablito de dos metros. Y no digamos, cerca de Antigua hay algunos municipios como Ciudad Vieja, en donde al final esto es una situación que conlleva una serie de movimientos. Bueno, el día de hoy he tratado de prepararles lo que es acerca de el objeto de la criminología. Recuérdense que ya con ustedes se abordó precisamente la ubicación de la criminología, parte de la ubicación de la criminología, como en algún momento hay una evolución histórica, para poder aterrizar precisamente con lo que es la definición de lo que es en sí criminología, y aparte de lo que es la definición, el poder analizar ese campo de aplicación de la criminología y la importancia que tiene dentro de estos últimos años, principalmente acá en América Latina. También debemos de entrar a considerar, vamos a ver si logro presentar algo por acá, si esto me deja, vamos a tratar de ver, elegir, compartir, déjenme ver por acá, no, compartir pantalla, vamos a ver. Bueno, quería ver si les compartía ahí alguna presentación. Déjenme ver acá, gestionar, emisión, cambios, pantalla, y abrir imagen, activar. Me está pegando la tecnología como tal. Licenciado. Sí, dígame. A ver, está el icono de la manita, ¿verdad? Correcto. Ajá, a la par, al lado izquierdo, aparece un cuadrito con una flecha. Es correcto. Ajá, ahí en presentar, y puede presentar pantalla completa, una pestaña. Ya, gracias. Ya vi acá pantalla completa. Entonces, solo déjeme ver si logro que cargue. Ahora ya aparece su pantalla. Pero me aparece solo la presentación. No, aparece también el cuadro de Meet. Bueno, solo déjeme ver acá si logro. Aquí estamos. Presentar esta presentación para todos, sí. Bueno, voy a ver si logramos dejar de compartir. Bueno, voy a tratar ahorita de darle únicamente una ventana. Vamos a ver, aquí está. Sí, sería una ventana. Sí, hoy sí ya logramos por acá. Ahí estamos. Ya aparece. Bueno, muchas gracias, licenciada Domínguez. Bien, tenemos por acá básicamente lo que es el objeto de estudio de la criminología. Y hay varios autores que en algún momento se pronuncian al respecto, y dentro de estos tenemos a Exner, allá por mediados del siglo, de la década 40 del siglo XIX. Para Exner, en un momento determinado, la criminología pasa a ser una ciencia.
que estudia el delito. ¿Por qué? Porque se va dando como aquella aparición en la vida del pueblo y en la vida del particular. ¿Qué es lo que Exner nos traslada como objeto de estudio de la criminología? Bueno, empieza a aparecer en la sociedad y pasa a ser parte de las comunidades como tal. A eso se refiere con la aparición en la vida del pueblo. Antes no lograban determinar una diferencia entre uno y otro. Sin embargo, a raíz precisamente pues, de la estructura de la ubicación que se le da, es que en ese momento pues, se entra a catalogar como algo, ¿ya? Como algo que va a aparecer en la vida precisamente de la sociedad. Y por supuesto, en la vida del particular. Recuerden que cada ciudadano en un momento determinado pues no le ponía mucha importancia. Incluso cuando empiezan a estudiar detenidamente, esta vida del particular es cuando se empieza a estudiar, y más adelante lo vamos a ver en un recuadro que trasladé, lo vamos a ver cuando se estudia tanto al delincuente como a la víctima como tal. A eso se refiere Exner dentro del objeto de estudio de la criminología. Nicéforo siempre en el siglo XIX, lo único que a mediados de la década del 50, ahí básicamente involucra resultados sociológicos y de la antropología, ¿ya? ¿Para qué va? Sobre todo antropología criminal. ¿Y por qué va? Porque se coordinan esos resultados y básicamente establece Nicéforo que se da un conjunto armónico. ¿Y por qué se va a dar un conjunto armónico? Porque recuérdense que la sociología prácticamente como ciencia social se va a encargar de ese análisis científico de la sociedad. Es decir, puede ser una sociedad X o bien una población regional como tal. De ahí que la sociología como disciplina, entonces, entrará a analizar qué ocurre o qué ha ocurrido dentro de lo que es la sociedad. Y desde ahí, la importancia de este tipo de participación sociológico es lo que nos permite no solo extrapolar o alejarnos de aquellas experiencias individuales. Y ese tipo de extrapolación nos lleva entonces a que deba de estudiar, en este caso, a que deba de estudiar en algún momento cómo el individuo, cómo dentro de una sociedad va a ir determinando algún tipo de actitud. Y ese tipo de actitud nos va a llevar a que se vaya, ahí sí que, extrapolando lo que comúnmente le llamamos fenómenos. Empezamos a segregar o a separar lo que son los fenómenos naturales y empiezan a surgir algunos fenómenos sociales. Bueno, esto es en cuanto a este ámbito precisamente de análisis sociológico. Ahora, lo que no podemos perder de vista, que la antropología social, una disciplina también científica, ahí sí que principia sobre todo a estudiar la cultura, las distintas instituciones de los grupos humanos. Y la antropología, desde un ámbito social, entonces, establece aquel tipo de sociedad y de ahí nos da cómo poder delimitar un sistema concreto de una relación social.
cómo poder delimitar las leyes. Por eso es que la antropología criminal nos lleva a la creación de un derecho penal, de una serie de políticas que al final nos permitan, sobre todo, venir y establecer un marco de referencia, ¿ya? Y desde ahí, lo importante o lo relevante se dará en aquella práctica de valores colectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad con ciertos valores colectivos van a compartir un marco regulador en donde en algún momento todo aquel que quebrante ese tipo de marco de referencia, ese tipo de principios, ese tipo de ámbito de costumbre, tiene que tener una sanción. Y la sanción nos va a llevar a que en algún momento pues tenga que venir y tomarse un litigio, ¿ya? Y ese litigio entonces nos permite establecer cómo el ser humano debe prácticamente de ser sancionado, ¿ya? La antropología criminal, en palabras más sencillas, va a establecer sistemas normativos de control social, ¿ya? Y especialmente para aquellos en un ámbito jurídico. Entonces, desde el punto de vista, óigase bien, de la sociología y de la antropología criminal, aquí viene, cuando se coordina ese tipo de análisis de conducta dentro de la sociedad, de cultura, de principios, de aspiraciones sociales, como lo hará la antropología, ¿ya? Esa coordinación de sus resultados nos darán ese conjunto armónico del derecho. Y desde ahí podríamos decir que es importante comprender ese uso, ¿verdad?, que los actores sociales en algún momento van a realizar. Y esos actores sociales, cuando realicen ese tipo de actos, ese tipo de conducta, pues tendrán en algún momento algunos dentro de esa sociedad diferentes instancias, diferentes conductas. Y para poder resolver su conflicto, para poder mediar en ese conflicto, para poder, en este caso, diferenciar el tipo de conducta, es que viene una instancia legal. Y desde ahí, entonces, se aplica esa antropología jurídica, ese tipo de estudios de género, de políticas, de relaciones, de derechos de la persona o derechos humanos, y cómo la historia del derecho evoluciona como tal. Así es como Nicéforo en algún momento nos lleva a este ámbito de examinar resultados desde una ciencia social, como lo es sociología, y, por supuesto, la antropología criminal. Si en caso hubiese alguna duda, les voy a agradecer que con toda confianza podamos en algún momento, pues, pedir la palabra para poderla, ahí sí que otorgar de un solo, por favor, ¿eh? Bueno, partiendo de esto, podemos también tener una postura siempre a mediados de la década del 50 del siglo XIX a Hurwitz. Hurwitz piensa que la criminología debe de estudiar los factores individuales y sociales, que en este caso que se fundamentan, ¿ya?, bajo la conducta criminal mediante investigación empírica. Bueno, Hurwitz automáticamente empieza a tener
una participación en cuanto a que esta conducta criminal, mediante la investigación empírica, nos llevará a un resultado científico. Y de ahí que se pueda estudiar de forma individual y social ese tipo de conducta criminal. Hay factores individuales, entiéndase los genes, el tipo de, si ustedes quieren verlo así, el tipo de desarrollo que pueda tener un sujeto desde el momento de la participación, porque como factor individual, él tiene la ansiedad, él tiene una esquizofrenia, él es toxicómano, él es ebrio consuetudinario. Entonces, habrán factores individuales, pero también, insisto, habrán factores sociales. ¿Qué pasa con aquel sujeto que convive dentro de un grupo social? Y le dicen, toma esta arma y si querés pertenecer o seguir perteneciendo al grupo, pues sencillamente anda y al próximo piloto que pase de X bus, le disparas. Entonces empieza un tipo de conducta social, una serie de factores que involucran, en este caso al individuo, dentro de esa sociedad como tal. Bueno, partiendo de esto, entonces, podemos ver cómo Hurwitz piensa de esa forma, aunando factores individuales y sociales, pero al mismo tiempo nos lleva a una investigación empírica como tal. Rocco, ya a inicios de la década del 60, siempre del siglo XIX, considera que la criminología, ¿verdad?, es una especie de política criminal que valora críticamente el derecho vigente. Óigase bien, ¿ya? Aquí ya están catalogando a la criminología como una política que el derecho va a valorar críticamente. ¿Ya? Es una postura un poco extraña, porque eventualmente aquí lo que César Rocco establece es que el legislador puede venir y establecer todas las modificaciones necesarias sobre la base de las conclusiones de la antropología y de la sociología criminal. Pero tomemos en consideración que lo que Rocco establece es que para lo que un grupo de personas pudo haberse tomado como algo empírico y lo llevan antropológica y socialmente desde el punto de vista criminal a obtener una serie de políticas, una serie de conceptos, pues que en este caso César Rocco establece que catalogado como especie política criminal, se va a valorar críticamente el derecho vigente. Pero recuerden que el derecho vigente básicamente se viene estableciendo en la medida en que los criminalistas le empiezan a aportar algo al derecho, sobre todo. Y desde ahí, esas conclusiones antropológicas y de la sociología criminal podrán estar en constante modificación. Ya dependerá de quién esté realizando ese estudio científico como tal. Anoche ponía de ejemplo que alguno de los licenciados tomaba algo empírico, lo elevaba como ciencia a un resultado científico A. Luego, otro licenciado o licenciada toma ese resultado A como algo empírico, lo desarrolla nuevamente con principios, con valores, con categorías, establece nuevos conceptos y lo eleva a un resultado científico B. Luego, otro profesional del derecho toma ese resultado científico B, nuevamente vuelve a modificar principios, valores, categorías de forma distinta y lo eleva a un resultado científico C. Y así se mantiene en constante transformación. Entonces, César Rocco creería que sugiere eventualmente
que el legislador debe de trasladar las modificaciones necesarias. ¿Para qué? Para tener aquel tipo de legislación, aquel tipo procesal que permita precisamente actualizar el derecho como tal, el derecho vigente. Pero va a estar sobre la base de las conclusiones en donde él estudia antropológica y socialmente al criminal. Bueno, Lola Aníar de Castro, ya a finales de la década del 70, pues establece que la criminología debe de ocuparse de procesos de creación de las normas penales. Vean pues, ya acá se empieza a establecer una postura más directa. Esas normas penales de las personas que están en relación con la conducta desviada, de aquellos procesos de infracción y de desviación de esas normas y de la reacción social que aquellas desviaciones o infracciones hayan provocado. En pocas palabras, podríamos decir que Aníar de Castro establece pues que la criminología siempre tendría que ocuparse de creación de una serie de métodos y de normas penales. Y todos irán siempre enfocados para las personas que tengan un tipo de conducta desviada y que desde ahí caigan en un delito o en una falta. Por ello es de que se establecen de aquellos procesos de infracción y de desviación. ¿Ya? Entonces, hay que ver qué tipo de desviación o de infracción se ha provocado. Debemos de tomar en consideración que hay hechos en donde, por ejemplo, alguien puede venir y en algún momento tener un tipo de, si ustedes quieren, de esquizofrenia como tal. Y desde ese punto de vista de esquizofrenia, podríamos decir que en algún momento puede ir con un grupo de personas y ese grupo de personas como tal, en algún momento, pues van en un